El rol del maestro, para mi gusto, tiene dos roles. El nuevo rol del maestro. De pasar de la fuente del saber a un rol de provocador y de facilitador. ¿Sí? La del provocar es la que lo activa. Composición, tema, tu mascota. ¿Sí? Decime qué sentís cuando se iza la bandera. ¿Qué comes en tu casa? Él es un provocador. ¿Sí? Ahora, la obra, como decís vos, esa participación, porque en el rol de facilitador el maestro después dice, bueno, miren, me parece muy bien, hablamos de la mascota, bueno, hay tal autor que habla de animales domésticos, hay tal video que habla de animales domésticos, estamos llegando al concepto del animal doméstico, a partir de la emoción, de la conexión. Ahora, los chicos participan. El maestro facilita ver otra cosa y genera una nueva consigna, una nueva provocación. Y nuevamente a participar, ahora no solo de lo que del problema pertinente que ellos pudieron responder, sino habiendo, bueno, ahora miro tal video de tal persona, me nutro y vuelvo a generar conocimiento. Y la obra, Pablo, y la obra vuelve el rol del profesor a la definición simple y concreta de qué aprendimos. ¿Qué aprendimos hoy? Entonces el rol del profesor está en una provocación y en una facilitación de los libros, de los saberes que ya la humanidad ha recolectado, para finalizar ¿qué aprendimos hoy? Que esa es la obra. Y aprendimos. Si yo te pregunto, ¿qué sentís cuando se hizo la bandera? Uno dice, ay, me gusta cuando se el fútbol, el otro dice, no me importa nada, el otro dice, ay, cuando cantamos me reemociono. Bueno, ¿qué aprendimos? Aprendimos que la bandera es celeste y blanca, que el Belgrano, aprendimos que tiene esta canción Aurora, aprendimos que se muestra para representarnos en los países, aprendimos que las banderas protegían a los países cuando estaba el poder de mandar, y entonces la frontera era muy importante y nucleaban para poder defenderse de la frontera. Y ahora aprendimos también que hay personas, chicos que le emocionan y otros no, frente al mismo evento. Aprendimos que algunos se emocionan con por ejemplo, dice, bueno, yo no me emociono, maestra. Bien, perfecto. Pues, en la provocación. Nunca, a ver, cuando jugamos en el partido del mundial, ¿no te emocionás? Ay, sí me emociono. Ah, bueno, entonces te emocionás. Entonces empieza a construir una obra alrededor de la bandera, que es lo que necesitamos que él tenga pero que él sea parte de la co-construcción del conocimiento. Nada funciona si él es solo receptor del conocimiento. Tiene el docente casi como la función de filósofo antiguo, generar cada vez preguntas más complejas. Sí, digamos, había filósofos y filósofos, ¿no? Sócrates se definía a él mismo como un pez torpedo, que pinchaba, pero que cuando pinchaba quedaba, no solo congelaba, se quedaba él congelado, ¿no? Pero sí podríamos decir que los filósofos fueron grandes provocadores. Lo que los filósofos no son, ¿sí? No van por los desempeños. Son grandes explicadores de los problemas de la humanidad. Pero ahora, ¿vos podés explicar el problema de la humanidad sin meterte en el problema? ¿Vos podés explicar cómo funciona una empresa sin tener una empresa? Sí, en parte. Acá estamos hablando de que ya no alcanza, no es la diferencia entre el pensar y el hacer, como planteado como... El pensar se planteaba como, acuérdense de Rodin cuando lo dicen pensar, estaba así la estatua que era el ocio. El pensar siempre se plasma en el ocio. El negocio es la negación del ocio. Ocio, negación del ocio. Entonces, ¿por qué? Porque esto era el pensar y esto era el hacer.
Esto no va a funcionar en el futuro así. En esto va a funcionar algo así como si el negocio es el cómo, si el hacer es el cómo y el pensar es el por qué, en el futuro va a tener que surgir algo que es el co-qué. Pienso y hago, y porque hago pienso, y porque pienso hago. En un mismo estadio, o sea, pienso y hago. No es pienso, es pienso y hago. Y entonces por este hacer pienso más y por este pensar más hago. Digo, no es el filósofo el representante de la nueva formación del conocimiento. O sea, sí hay particularidades de él. Que el filósofo habitualmente está en ocio y el mundo está en la negación del ocio. Ahora, ¿cómo pensar negando el ocio? El individuo se pierde en la repetición, no en la producción. Repito, perdí el individuo. Hay otros tipos que dicen, como dijo tal en la conferencia, como dijo tal. Yo lo miro como diciendo, bueno, mira qué lindo. Es un trabajo, ¿no? Recopilar. Lo dijo tal, porque yo hago esto, porque lo dijo tal, porque hago esto, porque lo dijo tal, y esto en función de tal. ¿Y vos dónde estás? Entonces, el individuo se pierde la reproducción y se gana la producción. Entonces, toda la co-construcción lo que gana es más individuo. Es que co-construir no significa desaparecer. Ahora, si vos me estás queriendo preguntar la propiedad, la propiedad intelectual de quién es, que esa es otra discusión, y es una discusión muy grande en la humanidad que va a tener en los próximos... Ya hay, digo, el video de los futurólogos estos de EPIC, sí. ¿no? Que dice, en el 2030 se destituye la propiedad intelectual. Bueno, ¿de quién es Wikipedia? ¿De quién es Google? ¿De quién es Facebook? Y en esto de emocionar con la educación, ¿se puede emocionar con todos los temas? Sí, totalmente. Totalmente. Todos los temas son... Pitágoras era un tipo que amaba la vida, digamos, y justamente construyó Arquímedes, Pascal. Amaba, o sea, no es que amaba, porque ahí se saca la palabra amar, conectado. Estaba resonando. Tipo, son gente preocupada. Cuando estás preocupado por el otro, estás justamente conectado con el otro. O sea, es lo más cercano a lo que Jesús decía, ¿no? Y en este afán de emocionar, ¿para qué están los personajes? No funcionan más. La emoción es el motor de la acción. No hay un afán de emocionar. Lo que está diciendo la emoción es el motor de la acción. Está diciendo, señores, no quieran que el auto funcione sin un lugar a donde ir, ni alguien que dice a dónde ir ese lugar. Va a quedar estático y cuando se mueva va a ser porque lo empujó alguien. No hay un afán de emocionar. Lo que hay es un afán de co-construir, de crear. De eso sí. ¿Por qué? Porque solo en tanto creemos, ¿sí?, es que nos vamos a transformar en la trascendencia necesaria para no estar alienado, ¿sí? Como sucede hoy, ¿no? Que gente que pareciera que tiene mucho está muy mal, porque en realidad nada es de él. Entonces, si vos me preguntas qué es lo que nosotros buscamos, es tratar de conectarnos. La emoción no es hacerlos llorar, la emoción no es que poder conectarnos con ellos, resonando con ellos. O sea, que se produzca una sintonía
y una resonancia que de la única manera que se logra es a través de la autenticidad. Nadie se conecta si sabe que la otra persona no es auténtica. Solo la autenticidad, la mirada a los ojos, el verdadero compromiso. La gente sabe cuando estás preocupada por ella y no cuando estás dando un discurso. Estás repitiendo lo de otro. Cuando yo estoy construyendo porque estoy emocionado, estoy conectado, estoy resonando con tu problema. Eso es el arte. El arte toca fibras. El arte toca fibras. Hay resonancia. Hay una resonancia. Pero ¿y esto qué es? Pero hay gente que lo transporta, lo lleva, la música. Una resonancia. Esta resonancia que se da es lo que produce emoción. Y eso es lo que te hace que la consigna se ejecute. Ahora, míralo así. No lo mires como una obsesión. Míralo como, ¿cuál es la historia? La historia es que colaboren, que conversen, que participen, que se emocionen, que innoven, que co-construyan, que pasen de usar a crear. Porque sabemos que en tanto creen, van a tener las habilidades para poder crear valor y poder desarrollar todo su potencial de ser. Ese es el concepto, no hay una obsesión de ninguna manera. Hay un entendimiento que desde este lugar, que él pueda... Te doy el ejemplo de cuando yo estaba estudiando en la escuela. Yo estudiaba en una escuela industrial. Y te voy a dar un ejemplo si yo estuviera en una escuela que no es industrial. Yo estaba en la escuela industrial. A mí me daban un pedazo de madera así. Después de un proceso en el cual participaba con mis manos y mi mente, terminaba teniendo un banquito que mi mamá decía, ay, el banquito de mi hijo. Y yo era feliz porque veía a mi mamá así. ¿Y yo qué logré? ¿Qué me contrabandió eso? Que yo puedo crear. Que yo estoy en un estado de creación. Yo puedo transformar. Yo puedo hacer de algo que es así, así. Imagínate el caminar a eso. Seguí con eso. Hice un banquito con una madera que me costó 10 centavos. O $10. Y ahora el banquito alguien está dispuesto a pagarlo $40. No es interesante. No es interesante cómo funciona el sistema este. Entonces yo de algo que mis manos pueden crear un valor que alguien está dispuesto a pagar por más de eso. ¿Y qué pasa si yo tengo muchos amigos y los puedo hacer conformar y armar una empresa y ahí se genera riqueza que para colmo paga sueldos, se redistribuye y esa redistribución de la riqueza genera mayor bienestar y los hijos de mis compañeros van a poder pagar la educación de sus hijos y vamos a poder pagar la salud? Bueno, en un principio es una creación guiada, lo que sucede en las aulas. En Wikipedia vos no tenés esa guía. En aula vos tenés los personajes que te hablan, el problema que te viene planteado desde aula. ¿Por qué no es guiada? En Wikipedia no te dicen dónde está el término editar. Y sí, pero ese término es lo mismo. La única diferencia es que vos decís, che, quiero hacer un banquito o no, quiero hacer una repisa. Todo está bajo una guía de la construcción. Es la misma. El otro te da una plantilla, formato. Es lo mismo. Pero el solo hecho de... La diferencia es que a Wikipedia vos cuando entras a Wikipedia nadie te está diciendo hacelo. Claro. Tiene un valor mayor. Porque esto es lo que te dije de Lula. Lula, en el proceso de adquisición de esas 11.000 palabras, es que se transformó en un líder. ¿Entendés? Entonces, ¿qué pasa? Si yo soy por mi automotivación, porque, ojo que yo digo que la motivación, más allá que, hay que ponerlo en términos relativos, pero lo importante es la automotivación. Automotivarme, darme un motivo de vida. Si no me lo doy yo, ¿quién me lo va a dar? ¿Se venden en un almacén los motivos de vida? ¿Mamá me va a dar mi motivo de vida? Sí, lo hacen y así destruyen chicos. Porque el motivo de mamá es el de mamá, no el mío. En un mundo de mamá, con amigas de mamá, con compañeras de mamá que entienden el mundo como mamá. ¿Es malo? No.
a veces creen que así es lo que tienen que hacer, pero no. Lo que te digo es, o sea, ¿qué pasa en Wikipedia? Y esto de los banquitos. Yo ponele, si vos, mira, vamos a escribir, vamos a aprender sobre los poemas, pero vamos a aprender de los poemas leyendo poemas y escribiendo poemas. ¿Cuál gran problema? Los poemas. No importa. No importa. No hay buenos y malos. Vamos a construir un libro por cada chico, por cada grado, que cuando él vea su biblioteca y dice, yo creé estos 12 libros. ¿Qué libro? Bueno, un día haré, mientras que sea mío, auténticamente mío, es mi creación, entonces yo puedo crear. Yo puedo crear acá, puedo crear allá, puedo crear allá, puedo crear allá.